Pues esta mañana tengo el privilegio de compartir este tema que lo he titulado ¿Qué llevaremos? Y esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces por estar viviendo en distintos países, y cada vez que me movía de un país a otro me preguntaba, ¿y ahora qué voy a llevar? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a hacer con las cosas que adquirí? Y ahí me di cuenta que a veces uno adquiere cosas que no necesita mucho. Y llegado el momento las tiene que regalar, las tiene que dejarlas allí. Así que pienso que ustedes, si ustedes vienen de otro país, me imagino que sí, por lo menos gran parte de ustedes vienen de otro país, habrán tenido esa misma inquietud, esa misma pregunta: ¿qué es lo que voy a llevar? ¿Qué es lo que voy a dejar? Y eso me hizo pensar de que un día nosotros vamos a partir de este mundo, y la pregunta es, ¿qué vamos a llevar? Como cristianos nosotros tenemos que seguir a Cristo. Y de hecho, en estos momentos, en estos días, estamos celebrando una fiesta instaurada por el Señor allá en Egipto, la Pascua. Así que también felices Pascua para todos. Aunque hay dos tradiciones que no se llevan bien. Está la tradición católica romana, que la mayoría de los cristianos protestantes han adoptado, y es que ayer fue Viernes Santo, bueno, el jueves fue Jueves Santo, o vamos más para atrás. El domingo pasado fue Domingo de Ramos, el jueves fue Jueves Santo, ayer viernes fue el Viernes Santo, el día de la crucifixión de Cristo. Para ellos, hoy es el único sábado santo, también llamado el sábado de gloria. Pero para nosotros, adventistas del séptimo día, todos los sábados son santos, porque es el día del Señor que lo declaró santo allá en la misma creación. Y mañana supuestamente es el día de la resurrección, el domingo de la resurrección. Pero según el conteo hebreo, Cristo murió el 14 de Nisán, entre las 2 tardes, a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde, el 14 de Nisán. Allí comenzó la Pascua. Cristo celebró la Pascua primero con sus discípulos y comenzó en el día antes, el jueves. Pero ya el jueves a la noche, es decir, comenzando el viernes, fue cuando fue apresado, y ya el viernes en la mañana fue ante el Sanedrín, ante Pilato, y allí a la hora del sacrificio del primer cordero, en la mañana, fue clavado en la cruz, y a la hora nona, que era la hora del segundo cordero de sacrificio según el sistema del santuario terrenal, allí expiró. Y antes de que comenzara el Shabbat, antes de que comenzara el sábado, fue puesto en la tumba el 14 de Nisán. El 15 de Nisán ya, es decir, lo que nosotros llamaríamos el viernes a la noche, se comió el cordero pascual, con hierbas amargas y con panes sin levadura. Entonces, el 15 de Nisán comienza la segunda fiesta de la Pascua, porque son 3 fiestas en la Pascua, son 3 fiestas. La primera es la Pascua, que comienza el 14 de Nisán. El 15 de Nisán comienza una semana completa de panes sin levaduras. Y el 16 de Nisán es la fiesta de la primicia, donde se presenta ante Dios los primeros frutos. No se podía cosechar ningún fruto, ni se podía comer nada de la cosecha hasta que no se hiciera esa fiesta, la fiesta de la primicia, donde se presentaba ante Dios los primeros frutos. En el día que muere Jesús, la semana
tal cual como nosotros la conocemos, coincidió que el viernes era 14 de Nisan, el 15 de Nisan sábado y 16 de Nisan domingo, el día de la resurrección. Eso es en la época cuando Cristo murió. Pero hoy en día, en el 2023, el 14 de Nisan no fue ayer, fue el miércoles. Y el 15 de Nisan fue el jueves, y el 16 de Nisan, que es cuando resucita Cristo, fue ayer viernes. Y hoy estamos a 17 de Nisan. Así que son dos tradiciones diferentes. Los judíos festejan la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud de Egipto, pero nosotros como cristianos celebramos la liberación del pecado en manos del todopoderoso Cristo Jesús nuestro Señor. Pero yo quiero seguir avanzando porque Cristo resucitó y es todo lo que pasó, la pasión de Cristo fue en la tierra. Pero cuando Cristo resucitó 40 días después, los mismos discípulos lo vieron con 500 testigos, personas, lo vieron ascender hacia la nube y allí fue trasladado al cielo y comienza su ministerio en el lugar santo del santuario celestial. Y aquí también hay división entre los cristianos porque hay muchos cristianos que dicen que cuando Cristo ascendió se fue directamente al lugar santísimo. Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 1, me dice, en la visión de Juan, que Juan escuchó detrás de él una voz como de trompeta, versículo 12, 11 o 12, de allí está, y cuando él se da vuelta, vio 7 candeleros de oro. Y entre medio de los candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Y el candelero era un mueble que se encontraba en el lugar santo. Así que cuando Cristo ascendió al cielo, estaba en el lugar santo. Y allí inició su ministerio. Sin embargo, una profecía que ustedes conocen muy bien, los que han estudiado profecía, en Daniel 8:14, dice que después de que pasen 2300 tardes y mañana, y tardes y mañana es la definición de un día, porque si ustedes van al capítulo 1 de Génesis van a ver, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Así que tarde y mañana define un día. Pero como estamos hablando de profecía, hay que aplicarle el principio de día por año. Lo que la Biblia dice que es un día, para nosotros es un año. Por lo tanto, la profecía de Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, hasta 2300 días. Y para nosotros sería hasta 2300 años. Y luego el santuario será purificado. ¿En qué momento el santuario terrenal se purificaba? ¿Cuándo se purificaba? En otra fiesta judía, en otra fiesta hebrea que Dios había establecido. Dios estableció 7 fiestas. La Pascua son 3 fiestas en una. Pascua, panes ácimos, que era toda una semana, y la fiesta de las primicias, las 3 juntas, en 8 días. Y estamos en ese tiempo ahora. Pero el Yom Kippur, el día de la expiación, o el día del perdón, era la fiesta máxima de las 7 fiestas hebreas. Tanto es así que antes de esa fiesta tan importante, había que hacer un examen uno mismo, había que orar al Señor, había que hacer ayuno, había que tener un corazón contrito, meditar en el Señor,
40 días antes del Yom Kippur. Es decir, todo el mes séptimo, era el día 10 del mes séptimo, era el Yom Kippur. Así que el mes sexto, más 10 días del mes séptimo, 40 días, era de introspección, de análisis, de revisarse, de pedir perdón, de perdonar, porque venía el día de la expiación. Era el día de la expiación, era un día de juicio. Y allí el sumo sacerdote que representaba a Cristo tenía que borrar los pecados que se encontraban acumulados en el velo durante un año, durante todo el año anterior. Era una ceremonia solemne, muy especial. Pero eso apuntaba a lo que está sucediendo en este momento en el cielo. ¿Y cuándo comenzó a suceder eso en el cielo? Después de los 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote en el cielo? Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Y él allí en 1844 comenzó lo que nosotros conocemos como el juicio investigador, la expiación del pecado. Y expiar el pecado es borrar los pecados. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no están borrados. Están confesados y están perdonados, pero no borrados. Y el borramiento de los pecados, la expiación de los pecados, la hace Cristo. A partir del 1844 comenzó con el proceso del juicio investigador. Comenzó a revisar los libros. Apocalipsis 20:12, que lo leímos recién. Allí están los muertos grandes y pequeños ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y luego dice que hay otro libro, hay un libro. Libros y un libro. Vamos a hablar eso ahora dentro de un rato. Pero lo podemos ver también en el capítulo 7 de Daniel. Ustedes ven allí en el versículo 9 y 10, el anciano de días, y describe el anciano de días. Pero cuando termina el versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Por qué se abren los libros? Porque comienza el juicio investigador. ¿En qué consiste el juicio investigador? Que en esos libros donde está registrado, escuche bien esto, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todos nuestros actos, incluso las intenciones y propósitos de nuestro corazón, aunque sean ocultas, que solamente usted lo sepa, todo eso está grabado en esos libros. ¿Y cuáles son esos libros? ¿Por qué Dios tiene que hacer esa limpieza? Bueno, porque el Señor, en los versículos de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, allí viene Cristo en las nubes del cielo, y acá la nube no es la nube que nosotros vemos en el cielo, sino ángeles que lo están acompañando a Él. Dice, venía uno como el Hijo del Hombre y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. El reino le fue entregado a Cristo Jesús. Y ahora a Cristo Jesús le toca escudriñar, analizar, examinar, investigar la vida de cada ser humano, hombre y mujer, que ha vivido en este mundo y que vivirá cuando Él diga
que ya no van a ser nadie más en este mundo. Él va a analizar la vida de cada uno. Y Él va a ser quien va a determinar si esa persona es apta para defenderla en la corte celestial, porque allí el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Él tiene que defender a esa persona y obviamente como Cristo es juez, también es abogado, obviamente que la victoria en Cristo es segura. Así que no debemos temer. Y Él va a determinar quién va para el reino que le fue entregado aquí en Daniel 7, 13 y 14. Y quién no. Y el juicio, ustedes lo han leído, que comienza por la casa de Dios. Cuando dice que el juicio comienza por la casa de Dios, no quiere decir que comienza por la iglesia adventista. Tampoco quiere decir que comience por la iglesia más antigua. O que comience por la iglesia cristiana. Comienza por la generación que son descendientes de la mujer. Génesis 3:15. Allí hay dos linajes. El linaje de la mujer aquí no es una mujer que viste y calza, es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Entonces tenemos el linaje escogido. Por allí empieza. Porque el linaje de la serpiente, ya ellos mismos han decidido no estar con Cristo. Así que el juicio de los impíos es aparte. Pero dentro del pueblo de Dios hay personas que no son leales a Dios. Presumen ser cristianos, presumen seguir a Cristo, presumen guardar los mandamientos. Y para nosotros pareciera que todo está bien. Pero para el Señor no. Porque el Señor es el que escruta nuestros corazones. Es el que analiza, porque Él nos creó. Él sabe cómo nosotros pensamos, hablamos, decimos, hacemos. Él dice que antes de que nosotros pronunciemos una palabra, Él sabe lo que vamos a decir. Así que imagínense. Y todo eso está registrado minuciosamente en los libros. Está el libro de la vida. La persona que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida, eso significa que tiene asegurada la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero habla de libros. ¿Qué son esos libros? En los libros plurales, allí aparece con terrible exactitud todos los defectos de carácter. Toda palabra mal dicha, toda mala intención, todo acto de venganza, de rencor, de odio, todo aparece allí. Y hay un libro que se llama el libro de memoria, Malaquías 3:16, allí lo dice, donde allí se registra toda palabra de amor, de consuelo, de solidaridad, todo acto bondadoso, todo sacrificio que nosotros hemos hecho para honrar y glorificar el nombre de Dios. Todo eso aparece allí también. Las obras buenas, las palabras buenas, los buenos pensamientos, las buenas intenciones que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Cuando clamamos a Dios, las oraciones, las alabanzas que nosotros elevamos al Señor, todo aparece allí en el libro de la memoria. Por lo tanto, el Señor tiene ese trabajo persona tras persona para determinar si las va a sellar con el sello del Dios vivo para que alcancen salvación y vida eterna, o las va a apartar para que engrose el grupo de los impíos, de los perdidos para siempre. Eso es una tarea del Señor. Y la pregunta es, ¿qué vamos a llevar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que llevar nosotros
para que el Señor determine si somos aptos de ser defendidos en la corte celestial o no. ¿Qué es lo que llevamos nosotros? ¿Ustedes saben qué es lo que llevamos? ¿Nadie sabe? El carácter. Sí, el carácter. Y cuando decimos, lo que vamos a llevar es el carácter, ya con eso quedamos listos, explicamos todo, sin haber explicado nada. Vamos a llevar el carácter, sí, ya, con eso explicamos todo. Pero en realidad no estamos explicando nada. Pero hoy vamos a aprender un poquito más. Es verdad, el carácter es lo que realmente vamos a llevar al cielo. El carácter de las personas va a ser pesado, dice Ellen Goldwhite. Y entonces ella tiene una cita muy interesante que se las voy a compartir. La cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 439.2, si a alguien le interesa. Testimonio para los ministros, página 439.2. ¿Ustedes han visto esa figura que hay en los tribunales, en las cortes, que es una figura femenina con vendada y en la mano tiene una balanza con dos platillos? ¿Sí? ¿Han visto esa figura? Porque esa figura es a la que se refiere esta cita. Una balanza que tiene dos platillos. Entonces, en una balanza antigua, si usted quería pesar algo, lo ponía en un platillo y en el otro lado ponía las pesas, donde las pesas traía el valor de la cantidad de gramos que pesaba lo que usted estaba pesando. Si era harina, si era pan, si era azúcar o lo que sea, o frijoles, lo que sea. Usted ponía las pesas y allí la pesa le indicaba cuánto es lo que usted puso en este platillo. Y la cita dice, escuche bien lo que dice aquí. La exigencia de Dios, lo que Dios exige para que nosotros podamos ser aptos y entrar en el reino de los cielos. La exigencia de Dios es puesta en un platillo. Dios exige para el cielo algo que es mínimo. De ahí para arriba todo va a estar bien. Pero hay algo mínimo que Dios exige para que el ser humano esté apto para vivir por toda la eternidad con Cristo. Entonces, en un platillo se pone la exigencia de Dios y luego en el otro platillo, ¿qué se pone? En el otro platillo se pone el carácter del hombre. Así que el carácter es muy importante. En un platillo la exigencia de Dios para entrar al cielo y en el otro platillo el carácter del hombre y la mujer. Y esa pesada se hace por cada persona, individualmente. No es que se hace en grupo, no. Cada persona llaman a fulanito, el Dios llama a fulano, vamos a ponerle un nombre, a José. Bueno, vamos, traiga los libros de José. Y entonces en un platillo se pone la exigencia de Dios y luego el carácter de José, según lo que apareció en los libros. Se pone en el otro platillo. Y dice así la cita: y por la balanza del santuario celestial, la suerte de todo hombre es fijada para la eternidad. Y que el peso sea mayor o menor, determina la felicidad o las desgracias de los individuos. Y sobre la balanza de muchos, y yo agrego cristianos, seguidores de Yeshua HaMashiach, los seguidores del Mesías antes de Cristo, se escribirá la siguiente inscripción: Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Se acuerdan de esa palabra? Un dedo misterioso que apareció en la fiesta de Balsasar y que Daniel leyó y que significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Díganme a ustedes ahora,
¿Les parece que debemos trabajar con nuestro carácter mientras tenemos vida aquí en la tierra? Es muy importante el carácter, porque el carácter es registrado en los libros del cielo con exhaustiva precisión cada día que transcurre. Todo movimiento que nosotros hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, los gestos, las intenciones, que solamente lo conoce uno, porque usted puede estar ahí tranquilito, pero por dentro tener unas intenciones terribles y nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y los actos que usted haga a consecuencia. ¿Quedó claro que es el carácter que vamos a llevar? Pero la pregunta para usted es, ¿qué es el carácter? Explíqueme usted qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? Les voy a dar dos definiciones. La primera dice que el carácter es la manera en la que una persona reacciona habitualmente frente a una situación determinada. Usted llega a la casa con hambre, se sienta en la mesa y no hay nada para comer. ¿Cómo reacciona usted? Se arma un lío con la esposa, le dice una cantidad de cosas, o simplemente dice, bueno, está bien, voy a comprar algo a la esquina aquí. Según como usted reaccione frente a un acto, eso define su carácter. La otra definición dice, el conjunto de rasgos y cualidades que indican la manera de pensar y de actuar de una persona, lo cual hace que una persona sea distinta a otra. Yo pienso de una manera y reacciono de una manera, y usted piensa de una manera diferente a la como yo pienso, sobre un mismo hecho, sobre una misma situación. Todas las personas somos diferentes. Ahora, lo interesante del carácter, que el carácter puede ser moldeado. Usted puede cambiar el carácter, pero tiene que tomar la decisión de cambiar el carácter. El carácter no se cambia así por arte de magia. No, usted tiene que tomar la decisión y decir, a partir de hoy yo voy a cambiar este carácter. Y me voy a ocupar de ilustrarme, de capacitarme, de aprender, porque la educación ayuda a cambiar el carácter. Cuando usted se educa en la palabra de Dios, su carácter va a cambiar. Y la voluntad es lo que usted va a tener que tomar la decisión. Voluntariamente yo decido cambiar mi carácter. Por supuesto que le va a pedir ayuda a Dios. Usted no está solo. El Espíritu Santo está trabajando en su mente y en su corazón. También ayudan a cambiar el carácter, los hábitos que usted que ha adquirido y los que está por adquirir. Así que si usted tiene hábitos malos, comience a cambiarlo. Porque cuando usted cambia ese hábito malo por algo bueno, entonces su carácter va a ir cambiando también. Otra cosa que influye en el carácter es la cultura y su entorno social. ¿Dónde usted se mueve? ¿Dónde usted frecuenta? ¿Con quién habla? ¿Ve? Entonces, todas esas cosas van ayudando a que su carácter sea moldeado. Así que los pensamientos, donde allí están las intenciones, donde allí se producen las decisiones y los propósitos, van moldeando nuestro carácter. Hay un versículo, Proverbios 23:7, que dice lo siguiente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y entiéndase bien que el corazón que la Biblia se refiere, no se está refiriendo al órgano que nosotros tenemos en la caja torácica. No es ese órgano, es
el cerebro, es la mente. Eso es corazón para la Biblia, para Dios. Ese es el corazón. Entonces, este versículo lo leeríamos de esta manera. Porque cuál es el pensamiento en su mente, así es él. Así que nosotros somos lo que pensamos. Es lo que está diciendo el sabio Salomón aquí en Proverbios 23:7. Ustedes recuerdan ese encuentro que Jesús tuvo con los fariseos y que los fariseos le estaban reclamando a Cristo Jesús de que mira, tus discípulos comen y no se lavan las manos. Los fariseos no estaban diciendo que los discípulos eran descuidados y no se lavaban las manos para comer. No, es que aparte de lavarse las manos, los judíos hacen un ritual de pureza, de purificación. Entonces, es un ritual muy sencillo. Una persona trae ahí un recipiente con agua y entonces hace un lavado medio ritualístico ahí, se seca y entonces después van a comer. Los discípulos no hacían ese ritual, pero sí se lavaban las manos, claro, para comer. Y entonces los fariseos le estaban reclamando a Cristo justamente eso. Y Cristo les dice una tremenda lección. Dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Eso no contamina al hombre, sino lo que sale. Y ahí tenemos el versículo, Mateo 15:19. Porque lo que sale de la mente, es decir, lo que sale del corazón, son malos pensamientos, son los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Claro, porque todas las cosas malas se fabrican primero en nuestra mente. Usted antes de hacer algo lo decide acá en su mente. Usted no está sentado y de repente se levanta ahí y como que las piernas lo llevan solo para salir al patio. No, usted decide levantarse e ir al patio porque quiere ver cómo está el clima, si hace frío, si hace calor. O si está esperando a alguien a ver si vino. O sea, todo lo que usted hace primero se fabrica en su pensamiento. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia de la mente, la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Qué bueno es que en su corazón abunde Cristo Jesús para que las palabras que salgan de su boca honren y glorifiquen a nuestro Dios. Es diferente si usted tiene otra cosa que lo que dice, oye, que yo no quiero hablar con esta persona porque mira cómo es, mira lo que dice, mira lo que habla. Pero cuando usted habla cosas que enaltecen, cosas que es de buen nombre, como dice allí un versículo que vamos a leer, entonces las personas se van a acercar porque Cristo Jesús mora en su corazón. Dios trabaja en forma imperceptible para suavizar las asperezas que nosotros tenemos en nuestro carácter. El Señor trabaja. Usted no puede pensar que está solo o que está sola. El Señor, en forma imperceptible, sin que usted se dé cuenta, el Señor trabaja para que cambie su carácter, para que su carácter cada vez se mejore. Y esto lo dice claramente la palabra de Dios. Lucas 19:10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no vino a condenar, dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que vino para salvar al mundo a través de Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces usted no está solo, usted no está sola. Aquí lo que tiene que hacer es invocar el nombre de Dios, pero tener la voluntad y la decisión de cambiar su carácter. Y justamente eso fue lo que se perdió. Un carácter tan armónico que tenían Adán y Eva antes de la caída con Dios,
pero cuando entró el pecado se distorsionó y entonces hubo un rompimiento, se quebró esa relación. Pero ¿cuánto nos ama Dios? Que envió a su Hijo para restablecer esa relación con Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos allí un llamado y que tenemos que responder al Señor. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una mente santificada y un carácter de Cristo reproducido en cada uno de nosotros. Tenemos que recordar que allí en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, tenemos que procurar, mientras tengamos vida, cambiar de carácter y ser santo, porque nuestro Padre Celestial es santo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta aquí es la decisión de nosotros. Lo que falta aquí es entregar a partir de hoy nuestro corazón, nuestra mente a Dios, para que el Espíritu Santo trabaje con libertad, con plena libertad. No encuentre resistencia en nosotros. Porque Dios envió al Espíritu Santo porque Él es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos guía a la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si usted está pensando en alguien que le llamó la atención y dice, si yo hiciera esto y aquello y lo otro, y tiene a su esposa aquí al lado, o su novia, no dijo nada a usted, no le dijo nada a la dama que entró, pero lo tiene aquí en su mente. ¿Quién se dio cuenta? Dios. Y Dios dice, si tú miras a una mujer, mirarla, deseándola, es decir, fantaseándote en tu mente, ¿qué eres? ¿Qué es esa persona? ¿Qué es ese hombre? O esa mujer, porque también es al revés. ¿Qué es? Un adúltero. Y si tú aborreces a alguien, estás en una reunión y entra alguien y tú comienzas, ¿por qué no le pasó el tren por encima a esa persona? Lo estás pensando, no lo estás diciendo, nadie te oyó, lo estás pensando. ¿Qué dice el Señor? Que si tú aborreces a tu hermano, ¿qué eres? Un homicida. Violaste la ley de Dios que dice no matarás. ¿Ve? Entonces, el Espíritu Santo tiene todo el deseo de trabajar en tu corazón y quiere transformar tu carácter y hacerlo semejante al de Cristo Jesús. Así que si tú quieres hacer planes futuros de lo que vas a hacer en el futuro, cambiar cualquier cosa, mudarte de lugar, de ciudad, mudarte de casa. Está bien que hagas esos planes. Cambiar de trabajo, terminar la carrera, comenzar a trabajar en esa profesión. Todo eso está bien. Pero incluye una renovación espiritual en tu mente, en tu corazón. Un reavivamiento para que tú comiences a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Tiene que suceder eso porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces cuando tú ores, tienes que incluir esa frase que se encuentra allí en Salmo 51:10, que el salmista le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, una mente limpia, es decir, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu recto. Eso es lo que debe decir nuestra oración. Así que al Señor le interesa nuestra mente. Y al enemigo también. Por eso el enemigo a veces lanza dardos encendidos, para ver si nosotros caemos en la trampa del enemigo. Pero nosotros tenemos que asirnos de la armadura de Dios para atajar los dardos encendidos del enemigo. Y el Señor nos dice allí en Proverbio 23:26, hijo mío, dame tu corazón, es decir, dame tu mente. Y miren tus ojos por mis ojos. O sea, mira mis caminos por mis caminos. No agarres tu camino, porque los caminos del hombre son caminos de
de muerte. Parece que son buenos, pero son caminos de muerte. Pero el Señor te dice que tú mires por los caminos del Señor. Pero para eso tienes que libremente, voluntariamente, entregarle el corazón a Cristo Jesús. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón que resiste al llamado del Espíritu Santo, al cambio de carácter. Y Dios te dice que te va a quitar ese corazón, pero tú tienes que dejarlo. Tú le tienes que dar libre acción al Espíritu Santo en tu mente. Eso está en Ezequiel 36, 26. Y Él nos quiere poner un corazón de carne en el lugar del corazón de piedra. Un corazón de carne significa un corazón sensible al llamado de Dios, a la palabra de Dios. Y en Hebreos 10, 16 dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Piense por un momento, ¿cómo serían sus actos y sus pensamientos si en su mente está rodeado de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios? Y usted comienza a pensar y usted dice, no, aquello que está para allá no me conviene. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta. Porque aquí estoy violando la ley de Dios. Así que, ¿qué es lo que le gusta a Dios? Si yo no sé, voy de rodillas y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Así como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Nosotros tenemos que ser así igual. Preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no sé en esta situación cómo hacer, cómo actuar. Muéstrame. Y el Señor lo va a hacer. Porque tú le has entregado tu mente, tu corazón al Señor para que el Señor lo moldee nuestro carácter. Así que el Señor nos llama de distinta manera y hoy nos está llamando a través del versículo Filipenses 4:8. Y ese es un llamado de Dios para nosotros. Filipenses 4:8, mire lo que dice. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿cómo termina? En eso pensad. ¿Por qué dijo Cristo esto? En eso pensad, porque el pensamiento moldea nuestro carácter. Entonces tenemos que pensar en todas estas cosas buenas para que nuestro carácter se cambie y sea similar al carácter de Cristo. Así que el Señor quiere que nosotros tengamos un carácter similar a Él. Y para eso, otra herramienta fundamental y tremenda es contemplar a Cristo. Porque cuando nosotros contemplamos a Cristo, entonces nosotros nos vamos a ir pareciendo a lo que nosotros estamos contemplando. ¿Y de qué manera nosotros podemos contemplar a Cristo? Estudiando su palabra, orando, alabando y glorificando el nombre de Dios con cánticos, con canciones, y también hablando a otros cuán grandes cosas Cristo ha hecho en mi vida, que ahora yo soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Ya no soy lo que era antes, porque Cristo cambió mi carácter. Así que el Señor nos aconseja, Mateo del 16, le voy a leer este otro versículo, donde se afirma aquí el cambio de carácter. Segunda de Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es decir, contemplando al Señor, contemplando la gloria del Señor, ¿cómo sigue el versículo? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Eso está en 2 Corintios 3:18. Pero el Señor nos aconseja que hagamos tesoros en el cielo.
Mateo del 6, del 19 al 21 dice, haceos tesoros en el cielo, no acá en la tierra. Aquí en la tierra usa lo que necesitas para vivir y está. Que vivas decorosamente, está bien. Pero no te afanes en acumular riquezas, sino que la gran riqueza la debes acumular en el cielo. Porque ese pasaje termina diciendo, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué está ahí? Vuestra mente, vuestro corazón, vuestro pensamiento, vuestro afán está allí. Te concentras en eso y dejas de lado a Dios. Por eso Dios dice, concéntrate en cambiar tu carácter y reunirte después, en el día postrero, conmigo, para vivir conmigo por toda la eternidad. Eso es lo que quiere el Señor. Así que el verdadero tesoro que el Señor quiere que nosotros hagamos en el cielo es un carácter moldeado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús que honre y glorifique a nuestro Señor. Así que el carácter es lo único que nosotros vamos a llevar de este mundo hacia el cielo. Y aquí les quiero relatar esa parábola que se encuentra en Mateo 22 del versículo 1 al 14. No la vamos a leer toda porque es muy larga, pero allí está la fiesta de boda. Y entonces el Señor mandó a sus siervos a traer los verdaderos invitados a la fiesta de boda. Y los invitados le dijeron que no, mira, yo estoy trabajando, yo me voy compré una yunta de bueyes, la voy a probar y yo me compré un terreno y no sé qué. Pusieron excusa. Luego el Señor de las bodas volvió a mandar a los siervos para que otra vez, por segunda vez, invitara a los que eran invitados a la boda y se pusieron bravos estos invitados, los golpearon hasta que mataron a algunos también. Y entonces el Señor se enteró de esto y dijo, bueno, dice, las bodas están preparadas. Así que mandó a los siervos, dice, ponte en cualquier lugar por ahí y llama a todo el mundo que encuentres por ahí y lo traes a la boda. Y trajeron una cantidad a la boda. Y el Señor, antes de comenzar la boda, salió a inspeccionar a sus nuevos invitados. A ver si todos tenían el traje de boda. Y se encontró que había uno que no tenía la túnica, el manto para la boda. ¿Qué pasó con esa persona? El Señor le dice acá, versículo, bueno, está en el pasaje, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y dice que ese invitado se quedó mudo, y entonces el Señor de las bodas le dijo a sus siervos, agarrarlo y lanzarlo en las tinieblas de afuera, donde allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de boda. ¿Y qué es estar vestido de bodas? ¿Qué es el manto blanco que Jesús le pone a sus invitados? Es la justicia de Cristo. Pero está allí implícito el carácter. Porque si usted no tiene el carácter modificado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, tampoco usted va a ser una persona justa. Así que para ser justo, para ser declarado justo por Cristo Jesús y darle ese manto blanco de justicia, usted tiene que haber cambiado el carácter a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y de esa manera entonces usted va a estar vestido o vestida de novia. Así que el Señor te llama hoy para que tú tomes una decisión de comenzar a trabajar en ese carácter. Porque nosotros no vamos a ir al cielo con nuestro carácter, el carácter que tenemos nosotros. Vamos a ir con un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús. Así que tenemos que trabajar desde ahora para que ese carácter cambie y no vamos a estar solos. Está Cristo con nosotros. ¿Que va a ser difícil? Sí.
Desafortunadamente sí, porque estamos en un mundo de pecado. Y acá, en este mundo de pecado, hay un enemigo que convive con nosotros, que tiene la tercera parte de los ángeles que cayeron, que trabajan en contra de nosotros. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Allí se encuentra en 1 de Timoteo 6:12. Hay una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual se está produciendo en nuestra mente, que Dios le llama nuestro corazón. Pero sin embargo hay tremenda promesa de parte del Señor que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Y dice así: el que venciere. Ya cuando dice el que venciere, significa que tienes una batalla que ganar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Justamente las vestiduras que tú vas a necesitar, que cada uno de nosotros vamos a necesitar para estar en las bodas del Cordero. Así que el que venciere esa batalla, la buena batalla de la fe, el Señor le va a dar las vestiduras blancas. Y mire cómo sigue el versículo: no borraré su nombre del libro de la vida. Si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, significa que tú has alcanzado salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero es algo que tú debes trabajar, porque el Señor ya te escribió. Pero para mantener ese nombre allí, depende de ti. Tu nombre puede ser borrado. Aquí lo dice: no borraré tu nombre, siempre que te mantengas agarrado de Cristo Jesús, aunque se desplomen los cielos. Y entonces después dice: y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. ¿En qué momento el Señor confiesa nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles? En el juicio investigador, que comenzamos hablando del juicio investigador en el cielo. El Señor, Cristo Jesús, cuando examina el libro, Él va a determinar: Cristo es juez de nosotros. El Padre es el juez supremo, el juez de la corte celestial. Pero Cristo decide, analizando nuestro libro, si Él nos va a defender ante la corte celestial o no. Por eso el Señor le dijo al Hijo del Hombre, que nos representa a nosotros. Por eso se le llama el Hijo del Hombre. Porque Cristo nos representa a la humanidad en el cielo, entre los seres celestiales. El único que tiene doble naturaleza es Cristo Jesús. Él es hombre y Él es Dios. ¿Ve? Y entonces Él es el indicado de analizar nuestros libros y de decir: Señor, esta persona que está aquí es de mi reino. Y el Señor va a preguntar: ¿por qué? Porque mira, aquí están las huellas en mis manos. Yo morí por esa persona. Esa persona creyó en mí. Esa persona me aceptó a mí y caminó en la tierra guardando mi palabra y los mandamientos. Y tenía la vista fija en mí, en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a trabajar con el carácter, ¿qué les parece? Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie.